Uno, aquí los patitos. Ciertamente, Ucrania sigue estando en nuestros corazones porque aquí está la bandera. ¿Mm? Y aquí está el libro Guerra en Ucrania, que podéis encontrar en Amazon con sus páginas y los colaboradores que lo hicieron posible. Y que ciertamente ahí tenemos al presidente, a Volodymyr Zelensky, asegurando que no será Putin el que dicte las líneas rojas en la guerra con Ucrania. Ya a finales del mes pasado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió, con motivo del Día de la Independencia de Ucrania, que Kiev no consentirá que su territorio se convierta en una zona tapón en alusión a la invasión rusa del país. Es interesante e importante porque la geopolítica de Mackinder, Mahan, elaborada a través de los británicos, de los alemanes y también después de los propios soviéticos, establecería la idea de un colchón por la potencia marítima supuestamente metida hasta tal fondo como Polonia, como los lituanos, letones, estonios, Finlandia, Suecia. La incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN es paradigmática, que necesitaría del concurso de Belarus con Ucrania como estado tapón, lo cual resulta absolutamente increíble. Lo decimos en el libro, que el hecho de que la forma de cono desde la antigua posición en 1988 y que Putin la tiene en mente, establecida la línea de discontinuidad también respecto de los Cárpatos como frontera más o menos natural que uno puede guarnecer mucho mejor que la situación en los pastos alrededor del Pripyat o un poquito más allá, incluso hasta la puerta de Smolensk. Con lo cual, esta lucha geopolítica obvia un pequeño detalle: que los pueblos que estén en medio que se jodan, que se jeringuen, no estar ahí. Lárguense. Eso sí, la tierra es para el Kremlin. ¿Por qué? Pues porque Rusia merece la eternidad y la gloria de la defensa patria. Pero esto no es aceptable. En el siglo XXI no es aceptable esta vara de medir. Y por eso el presidente está muy bien. No va a haber zona tapón porque al Kremlin tenga problemática respecto de su sensación de seguridad. Resulta curioso porque mucha gente que es izquierdosa, esto se lo decía a Israel. Que supuestamente, ¿para qué necesitas Judea y Samaria para sentirte seguro de que te puedan atacar? Eso sí, objetivamente, desde la zona de costa de Tel Aviv, Yafo, en el ámbito de hacia arriba, hacia el norte y hacia el sur, solamente 14, 16 kilómetros te encuentras la frontera de Judea y Samaria, con lo cual son 14, 16 kilómetros que son los mismos de ir de Guecho hasta Bilbao. Con lo cual, esa seguridad objetiva, subjetiva, pero claro, los izquierdosos le decían, ya luego, si consigues que se incorpore al territorio formal de Israel, Judea y Samaria, luego que vas a pedir una franja de seguridad en la zona al otro lado de del Golán, en la zona de Siria, hasta las puertas de Damasco, vas a encontrar un territorio al otro lado del Jordán para tener una disposición más segura. ¿Hacia dónde nos desplazamos los árabes? ¿Hacia Irak? Así estarás más seguro. Estos que se hacían chistes, es lo que los izquierdosos de medio mundo están dispuestos a aceptar respecto de Rusia para con Ucrania. Es alucinante, es increíble la disposición a hacer gimnasia mental en la que evidentemente hay que poner pie en pared, hay que poner algún día la raya aquí, aquí y no más allá. En la intervención, Zelensky ha asegurado que las fuerzas del país se lo devolverían al agresor con intereses. Al tiempo que ha aconsejado a quienes pretenden hacer del territorio ucraniano una zona tapón que tengan cuidado de que su propio país no se convierta en una federación tapón.
Porque evidentemente ahí tenemos la Federación Rusa con la disposición que se verificó en los años 90 y Occidente. Hay que leer dos a veces en Occidente. Impidieron que Rusia se fragmentara internamente. Esa fragmentación plausible está ahí todavía. Y algunos actores para incentivarlo y para sacar provecho. Por ejemplo, China. Y puede haber otros. Por ejemplo, Irán. Si bien Zelensky ha evitado hacer alusión directa a su homólogo ruso, Volodymyr Putin, ha sentenciado que el viejo enfermo de la Plaza Roja que amenaza constantemente con su botón rojo no les dictará líneas rojas. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que, al fin y al cabo, la amenaza nuclear de Rusia, que lleva años, ya en 1999, Boris Yeltsin amenazó con el uso del arma nuclear, y luego, desde entonces, el señor Putin, durante 25 años, ha estado haciendo las mismas amenazas invectivas salidas desde el Kremlin, que sabe perfectamente que el uso táctico de un arma nuclear llevará a la proliferación de decenas y decenas de países que tienen disponibilidad y que solamente hace falta un cambio en el uso táctico. Absurdo y estúpido, como ha dicho Francisco García Campa muchas veces en Bellum Martis, estúpido, inútil, pero que puede cambiar la geopolítica mundial hasta el punto de proliferar nuclearmente aquello que ni siquiera se pudo hacer en la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y posguerra fría hasta el 2014. Países de todos los lugares del mundo se sentirán adheridos a la política nuclear, no solamente como Corea del Norte, para que no les invadan, sino también en la idea de que alguien pueda querer bombas nucleares, aunque solo sea una, por el deseo de utilización táctica hipotética en una guerra, en una batalla que puede ir mal, y esto sirva de game changing, cambio de juego, para esta situación. Y por lo tanto, la proliferación nuclear entonces sería culpa de Rusia, completamente. Aparte dejo el asunto de la obsolescencia de los vectores y de los lanzadores y de las armas nucleares rusas que puedan estar en mal uso o en mala conservación, lo mismo que en las campas. Hay una mala conservación y todo esto, que lo sabemos perfectamente y que se ha caído completamente. En los últimos 3 años ha caído el mito del ejército ruso como heredero del ejército soviético. Ya no dan miedo, ya no ofrecen. Es encomiable, otros ejércitos del mundo no habrían sostenido el desgaste sufrido y eso hay que reconocerlo, pero evidentemente la amenaza que sufría el mundo respecto de la imagen que tenía del ejército ruso ya no es la misma. Y muchos países están haciendo descuento de lo que compraron para hacer previsión de otros equipamientos no rusos, por ejemplo franceses, estadounidenses, surcoreanos, que están ahí al alcance del bolsillo de todos aquellos que quieran una auténtica defensa y no lo que les ha ofrecido el mercado militar de Moscú. Por otro lado, el mandatario ucraniano ha presentado también un arma de nuevo desarrollo. Esta sí funciona bien. Mucho más rápido y potente que sus aviones teledirigidos de largo alcance, que pasará a formar parte del equipamiento de las Fuerzas Armadas del país, de Ucrania. Ucrania saldrá de la guerra como el mejor ejército de Europa. Y probablemente cuando se incorpore a la Unión Europea y a la OTAN, lo será. Con experiencia de combate sobre el terreno. Cosa que, por ejemplo, los chinos tampoco tienen y están buscándola en ejercicios militares cerca, en Belarus. Zelensky ha afirmado que el misil en cuestión, conocido como Palyangitsa, en referencia al pan blanco tradicional ucraniano, se integrará en el programa de misiles de Ucrania, aunque no ha revelado más detalles al respecto por razones de seguridad. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha conmemorado el 33 aniversario de independencia de Ucrania tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, con un discurso en el que ha caracterizado la incursión de sus fuerzas en la región rusa de Kursk como la máxima expresión del deseo de autonomía de su país. Y es que, evidentemente, la memoria debe ser completa, intacta,
a la hora de hacernos ver el hecho de que Ucrania tiene una trayectoria, tiene una historia, tiene una realidad política y geopolítica del presente, en donde, evidentemente, vuelvo a enseñar el libro, porque la historia está aquí, y la vocación de explicar en detalle, completamente, toda la vicisitud, como podemos ver en el ámbito del índice, con todas las entradas y los compañeros que colaboraron en el libro. Pero el presente y el futuro de Ucrania, de la que se siente partícipe de lo que significa esta bandera, es ser libre. Incluso equivocarse a veces. Acertar, equivocarse, tener amigos, ir más allá, ir más cerca. Tienen derecho a ser parte de la Unión Europea y de la OTAN, si es su deseo. Y si les aceptan, que esa es otra, porque no todos los países que han solicitado ser miembros de la OTAN o de la Unión Europea o viceversa han recibido un sí por respuesta. Normalmente sí, porque evidentemente van a cumplir con la normativa del club al que quieren adherirse. Pero, evidentemente, es cuestión bilateral del país adherente y del club que recibe la solicitud del nuevo miembro. Y no puede haber, desde el inicio lo dije, no puede haber nadie que tenga derecho de veto fuera de los miembros del club y del solicitante. Esto es así. La guerra ha devenido en una situación con pérdida territorial por ser extensos. Entre un 15 y un 20%, en torno a un 17-18% de territorio ocupado actualmente. 18, pongamos como máximo 18-20% de territorio ucraniano que aún sigue en manos de Rusia. Eso significa que 4/5 del país está libre, que son la parte más importante, la parte con Kharkiv, con Kiev, con la zona de Lviv, Odessa, Mykolaiv, Gerson, las ciudades. Por tanto, con harto dolor respecto de Mariupol, que evidentemente es una ciudad importante, de lo que quedaba de Donetsk y Luhansk, el resto, en buena medida, se ha salvado. Con lo cual, en buena medida, Ucrania ha ganado y ha prevalecido en esa lucha por mantener la independencia. Lo mismo que tuvo Finlandia. Finlandia, en su caso, perdió el 10% en la guerra de invierno, como lo comentamos con un conversatorio con Mariano López de Miel. Es ocioso decir todos los conversatorios y vídeos que hemos hecho referidos al asunto en Ucrania. Son bastantes. Y participación en otros programas que también tienen la versión en el canal resumido a todo lo que quieran verlo. Con lo cual, ahí tenemos una situación de impasse. Doloroso impasse porque, por un lado, los rusos que querían la destrucción de Ucrania no pueden razonablemente salir de una manera honorable, sobre todo porque lo han hecho en relación con Putin y su supervivencia política y un cierto mesianismo, con lo cual en cierta medida es algo ligado al propio Putin, esta guerra, y salvo desaparición física o asumir algún tipo de solución en la que un terrenito, era lo que querían, teniendo tanto terreno, Rusia, siendo el primer país en extensión territorial del mundo. Le hacía falta tener el 20% de Ucrania para sobrevivir. Teniendo Sochi y puertos aledaños, era necesario, vital, controlar el mar de Azov como salida ¿a qué? Al mar Negro, que todavía tiene que salir a través de los Dardanelos al mar Mediterráneo, y el mar Mediterráneo que tiene todavía salir a través del mar Rojo al Índico y a través de los estrechos de Gibraltar hacia
el Atlántico es una solución de continuidad. Sigue siendo la misma, la geografía es tozuda, con lo cual no le hacía ni puñetera falta. Otra cosa es el hecho de que han sido derrotados por una marina que no existe, la ucraniana. Han sido derrotados, la marina rusa en el Mar Negro ha sido derrotada desde el Mosca a todos los demás. Con lo cual, esto está proyectándose también en el aire, a través de la incorporación del F-16, que no es el F-22 Raptor, no es el F-35, pero está teniendo cada vez mayor nivel de profundidad, hasta el punto de que la operación en Kursk está teniendo cobertura aérea y negación del espacio al enemigo. Y falta, pues, el ámbito de tierra. Cierto es que es difícil contender en el ámbito de Donetsk y Luhansk, de Donbass, y también es cierto que hay algunas zonas que no existen ya las ciudades. Están laminadas completamente. Es un solar para recalificación y reedificación, completamente. Como si hubiera pasado ahí una mezcla de Peterman y Jesús Gil. Ahí es difícil decir que está obteniendo un territorio brutalmente bueno, más allá de alguna mina, en la zona del Donbass, pero la población ha sido evacuada. Las minas están seguro que en mal estado, y además son minas sobre todo de carbón, que en buena medida están en contra del elemento medioambiental. Este tipo de materiales no van a tener mucho futuro, con lo cual no es precisamente oro molido lo que se llevan los rusos de momento. Dicen que va a haber una ronda de negociaciones antes de final de año. Dicen que el asunto de las elecciones presidenciales estadounidenses son vitales para el futuro. Depende, claro, si llega a la Casa Blanca de nuevo el señor Donald Trump, te puedes esperar cualquier cosa. Un día que les venda completamente como a los kurdos en el caso de Siria. Otro día que les achuchen muchísimo a los rusos como a los venezolanos con amenaza de invasión. Otro día que les asesinen a un general importante como Soleimani en el aeropuerto internacional de Bagdad. No sabes, es como Tom Hanks interpretando a este muchachote en Forrest Gump. Es como cuando decía: la vida es como una caja de bombones, nunca sabes cuál vas a tocar. Pues Donald Trump, a lo largo de la presidencia, es como una caja de bombones, no sabes cuál vas a ver ese día. Por eso es bueno tratar de evitar por todos los medios que Donald Trump sea el presidente de cualquier forma, porque evidentemente es más posible el hecho de que no garantice un desarrollo normal de las relaciones internacionales, sino a golpe de ingenio, a golpe de inventiva, a golpe de resolución que parezca que es todo culpa de él, para bien o para mal. Kamala Harris también es un caramelo por abrir. Ha sido vicepresidenta, por lo tanto ha estado oculta y ocultada por parte de la presidencia y de la administración y del Partido Demócrata. No confiaban en ella, pero ahora van a tener que confiar en ella, sobre todo cuando sea presidenta. Tim Walz seguro que se equiparará en el mandato de Kamala Harris en el ámbito interno, con lo cual la presidencia será la encargada de la política exterior, no solamente en el hemisferio occidental, sino también en el ámbito mundial y también en el ámbito de Rusia-Ucrania, en el ámbito europeo. Ahí estará el desafío. ¿Hasta qué punto la gente está dispuesta a apoyar a Ucrania, que tiene sus desafíos internos en el ámbito político? Y esto está muy bien, ver a López Guerrero, a Fisa Motoren, con José María y Paco García Campa en el frente de batalla, en Belumartis. Pero más allá de esa situación, que lo hacen en Belumartis, historia militar, todas las semanas, pues hay esa situación respecto del interno de Ucrania, la realidad de los insumos necesarios en dinero para poder soportar el presupuesto público ucraniano, el ámbito militar, con las municiones, en todos los niveles,
y por supuesto la inteligencia militar. Por lo tanto, la Unión Europea, con las dificultades también políticas, va a haber elecciones en septiembre del 25 en Alemania, las perspectivas no son buenas, están creciendo los extremos, como han pasado en Francia, porque la gente se mira en ADF, pero no mira que en el otro lado del espectro está surgiendo un partido que ya no es ni siquiera Die Linke, sino surgió una especie de híbrido de izquierda pardo-rojiza, rojiparda, que está comiendo en buena medida, y que entre este grupúsculo y ADF están en las perspectivas de unas elecciones regionales recientes entre primera y tercera fuerza, solamente quedando en medio la CDU. Con lo cual, lo mismo que hemos visto respecto de Mélenchon, igual de problemático para el futuro de Francia que Marine Le Pen, está haciendo la polarización, el tensionamiento. Y esto siempre es complicado y difícil, sobre todo cuando necesitas de un apruebe mayoritario, central, pero que tenga fuerza y capacitación, y estamos hablando de Francia y Alemania, dos países importantes dentro del marco general de la Unión Europea. Cierto es que alguno dirá, es contra la política woke y todas estas chorradas neo-estupidianas del ámbito de la sociología urbana del siglo XXI, especialmente traídas de Estados Unidos. Por tanto, hay que hacer un debate endógeno, europeo, de cada país, de cada región, con las políticas de la necesidad y del día a día. Y esto debe ser un debate honesto, transparente. Y esto será ayuda para Ucrania, porque volverá a recentrar el debate institucional dentro de los países, de las naciones, de las regiones en el ámbito europeo, quitándole, expurgándole la situación de lo que supone estos debates falsarios y sobre todo con ingredientes extraordinariamente alejados de la realidad. Pero bueno, ciertamente, para hacer eso, evidentemente lleva tiempo y Ucrania necesita ayuda ahora. En 2024, en 2025, no hay que dejar todo al hecho de que en primavera, verano de 2025 las campas se van a colapsar, ya no va a haber más tanques salidos de campas de Rusia y va a haber menos capacitación de seguir proveyendo tanques de la que necesitarían los rusos. Eso es un futurible. La realidad, evidentemente, es el hecho de que elecciones estadounidenses o no, el tema militar, económico, no permite estirar el chicle demasiado y se necesita, ciertamente, una finalización. Con escenarios a veces complicados, como el escenario finlandés, que llevaría a la pérdida de una zona territorial, tal vez después de una negociación, por eso la iniciativa en Kursk, o no, en el cual pues igual acabaría con territorio ruso en el ámbito ucraniano, congelación, un acuerdo tácito o no tácito, pero la cosa es que hay que tratar de buscar una finalización para que evidentemente esto no se convierta en el caso Corea del Norte, Corea del Sur, aunque evidentemente no esperemos que haya un país de Ucrania del Este constituido como tal sobre los territorios que el Kremlin controle, porque estos ya han dicho prácticamente desde el inicio que esta idea era la usurpación del territorio para la incorporación en la Federación de Rusia. Así que cualquiera que tenga la perspectiva de la inmensa viabilidad respecto de la posibilidad de un territorio independiente entre Rusia y Ucrania, que no sea ni Rusia ni Ucrania, olvídense por completo. Eso no está en la mente del Kremlin. En la mente del Kremlin está la desaparición completa de Ucrania, de que no exista nada llamado Ucrania, o entonces tendrán que chupar la existencia de una Ucrania europea, occidental, democrática, transparente, con un nivel de vida que se irá equiparando en los siguientes años a Rumanía, a Polonia, a los bálticos. Será un mal ejemplo para los rusos, porque habrán visto una vez más que asociarse a Occidente es un incentivo para la mejora de la calidad de vida. Y los ucranianos verán su vida mejor, verán su vida ir a prosperidad. Y la idea, como se ha visto con Rumanía,
exportador neto durante años de mano de obra, está volviendo al país, porque la prosperidad ha arraigado en Rumanía lo mismo que era en Ucrania. La prosperidad nacional de los rumanos en Rumanía y de los ucranianos en Ucrania será la mejor solución para la Europa de los pueblos, para la libertad que se conmemora en el Día de la Independencia. Lo mismo que recordamos el hecho de que el primer país en traicionar a la Unión Soviética fue Rusia, en 1990, independizándose la primera. Y para no reiterar argumentos ya transitados, evidentemente está el asunto del campo de batalla como dirimidor, en buena medida, de qué territorio va a quedar libre y qué territorio va a quedar ocupado. Más allá de las posibles soluciones, que esperemos la mejor, deseamos la mejor solución para Ucrania. Pero evidentemente habrá que ser pragmáticos. Habrá que ser pragmáticos en la solución, como ciertamente ya escribió en su momento Lucas Martín, y que Jordi Yatzer lo recuerda, y que evidentemente ahí está algunos que con clarividencia vieron el futuro de las posibilidades, y más allá de eso, evidentemente hay que jugar la partida a pesar de que no era la que quería Ucrania jugar. La han obligado a ir al combate, la han obligado a ir a la guerra, está sobreviviendo, está luchando, está venciendo, porque Ucrania con Ledanecer está venciendo a Rusia. Y ese es el desafío. A ver de aquí a final de año cómo evolucionan los acontecimientos, sobre el terreno militar, sobre el tema económico, sobre el tema político, lo vamos siguiendo cada cierto tiempo. Así que sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur berobat, beti jelpien.